Chavachalón a todos aquellos que se conectan a esta hora a través del canal de YouTube Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Hoy edificándonos a través de su bendita escritura en este hermoso día de Shabbat que el Padre nos entrega. Hoy vamos a culminar con el estudio del libro de Nahum. Vamos a estudiar Nahum capítulo 3. Así que les invito a que si usted no ha visto los dos capítulos anteriores, usted ahí en el canal de YouTube los encuentra, estúdielos, permita que Dios le ministre y le enseñe a través de este libro. Y también mire el carácter de Dios que nos enseña en medio de esta enseñanza, de este libro, el carácter del Padre, los atributos de celo y de venganza de nuestro Eterno, y sobre todo de guardarnos cada día en mayor santidad y mayor celo por la presencia de nuestro Abba. Entonces, Chavachalón a todos los amados de aquí de la congregación. Bueno, vamos a ir a Nahum capítulo 3 y lo vamos a ir desarrollando. Yo se lo voy a leer en tres versiones. Una en la versión Kadosh israelita, la otra Pechita y la otra en la Nueva Traducción Viviente. Y dice Nahum capítulo 3, hay de la ciudad de sangre, empapada en mentiras. Recuerde que nosotros vimos el contexto de Asiria, ¿cierto? Y recordemos que este juicio fue para Nínive, capital de Asiria. Hay de la ciudad de sangre, empapada en mentiras. Mire la otra condición que tenía Asiria. Acuérdese que Asiria también era un derramador de sangre, ¿cierto? Era lleno de violencia, pero también una de las cosas que tenía Asiria y Nínive era el orgullo, era la rebeldía y la mentira. Llena de presas, con nadie a quien saquear. El chasquido del látigo, el estertor de las ruedas, caballos galopando, carruajes corriendo, caballería atacando, espadas reluciendo, lanzas refulgiendo y montones de muertos, pilas de cuerpos. No hay fin a sus cadáveres, tropiezan sobre los cuerpos muertos. Y dice en esta versión Pechita, y dice, hay de la ciudad sanguinaria, pues toda ella es engaño. Acá dice mentiras, ¿cierto? Y engaño es un sinónimo de mentira. Y está colmada de iniquidad. Y no se halla presa alguna en ella. El chasquido del látigo, el estruendo del movimiento de las ruedas, el caballo que relincha y el carro que rebota, el jinete que monta, la espada que destella, la lanza que brilla, un gran número de muertos y gran cantidad de cadáveres, innumerables los cadáveres, tropezarán con sus cadáveres. Parece que mencionara siempre lo mismo, ¿cierto? En ese verso, pero ahorita lo vamos a entender más. Y vamos a empezar a desarrollarlo y voy a hacer dos preguntas. ¿Estamos de acuerdo con la verdad de Yahweh? Escríbanle en su cuaderno, Talmidim de Yeshua. ¿Estamos de acuerdo con la verdad de Yahweh? ¿Cuál es la verdad de Yahweh? La palabra del Eterno, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con esa palabra del Eterno? Segunda pregunta, ¿hemos conocido el carácter de nuestro rey? Son dos preguntas que a medida que vamos estudiando, vamos a ir mirando. En Apocalipsis 18 nos habla del derramamiento de la ira final de Yahweh. Y dice algo muy especial en el capítulo 18 de Apocalipsis. Dice que los cielos alaban a Yahweh por su justicia. Habla del juicio final, ¿cierto? Pero como su creación exalta y alaba a Yahweh cuando viene la justicia del Eterno. ¿Por qué creen que los cielos alaban, o se exaltan, o se gozan? Por la justicia del Abba. Porque hay tanta maldad, ¿cierto? Que parece que la maldad gobernara y que Dios se hubiera olvidado de todo lo que está aconteciendo y de todo lo que la gente y los perversos y los malvados se levantan. Pero dice que los cielos alaban porque están viendo un atributo maravilloso a favor de su pueblo, a favor de los que le aman, de los que lo han honrado, de los que han sido fieles
y está actuando a favor de su pueblo en justicia. Y eso nos habla Apocalipsis 18. Estamos en una introducción. En este capítulo 3 del libro de Nahum, vamos a ver que aquí no le va a hablar a Israel. Aquí no va a mencionar absolutamente nada de Israel. En el capítulo 1 y en el versículo 2 vimos algunos versos que hablan de la condición o de la condición en la cual ellos iban a salir, ¿no? No de la condición que estaban, sino de lo de Dios los iba a sacar. Pero entonces aquí vamos a ver que es un mensaje de destrucción total en este capítulo 3 del libro de Nahum. El llamado de nosotros como creyentes es a vivir y a conducirnos y a demostrar el carácter de Yahweh. Por eso la pregunta que yo les hacía, a medida que lo vamos desarrollando, vamos a darnos cuenta si nosotros estamos mostrando ese carácter que nosotros hemos conocido de Dios o no. Si nosotros tenemos el carácter de Yahweh o no. Si nos estamos dejando formar para tener el carácter de Yahweh o no. O estamos en el proceso de formación del carácter en nuestra vida, donde se manifieste de verdad. Porque Dios dice, bueno, ¿quieren que yo les forme mi carácter en su vida? Perfecto, lo tienen que demostrar. Y nosotros lo demostramos en las situaciones que Dios permite en nuestra vida, en nuestra quejilá, en nuestra congregación, en nuestro diario vivir, demostramos el carácter de Dios. Entonces dice que nosotros como creyentes debemos vivir y conducirnos y demostrar ese carácter que estamos aprendiendo y Dios está formando en nosotros. Y es a través de la justicia justa de Yahweh, de cómo Él responde ante este mundo, que podemos aprender mucho sobre su carácter. Podemos ver lo que es importante para Él, lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada y lo que le desagrada. Y cada vez que Dios muestra, y en este caso que estamos leyendo o que estamos estudiando el libro de Nahum, Dios nos está enseñando de cómo Él actúa. De que Dios no es solamente como muchos o la mentira que el enemigo ha traído en medio del mundo a través de las religiones, falsos profetas, falsos maestros. De que Dios siempre es amor. Esto, la justicia de Dios también es amor. Pero les ha mostrado un Dios de que Él tolera el pecado, de que Él tolera las faltas, de que Él, tranquilo, no te preocupes, yo te amo así, sigue en la misma condición. Y vemos que, como muchos caminan aparentemente con Dios, viviendo una vida desordenada, viviendo una vida como se les da la voluntad, viviendo como quieren, como les parece, y creen que eso es amar a Dios. Y viven tan engañados que cuando venga el juicio van a decir, ay, ay de mí. ¿Pero por qué? Porque tristemente desde el altar no se les ha enseñado esto, el carácter de Dios. Y a través de todo lo que vamos a ver, de un mensaje de destrucción total, vamos a darnos cuenta de que podemos aprender mucho del carácter de nuestro Eterno, de cómo Dios actúa, de cómo Dios es y que es importante para nuestro Padre. Y cuando uno lo desagrada, también cómo Él responde. Eso también lo vamos a ver. Y eso es lo que hemos visto en el libro de Nahum. Cuando nosotros lo desagradamos, cuando nosotros no queremos arrepentirnos, cuando nosotros seguimos en nuestra condición, las tres principales condiciones que tenía Nínive, orgullo, mentira y rebeldía, y seguimos en la misma condición, también vamos a ver cómo Dios responde. ¿Mm? Entonces, el justo juicio de Yahweh debe producir un temor santo y hacernos sensibles de lo que Dios quiere ver en nuestras vidas. Apúntelo ahí. El justo juicio de Yahweh debe producir en nosotros que le amamos, ¿sí? Porque en el que no le ama no produce nada. En el que no le ama pasa por alto la enseñanza. Pero en el que le amamos, los que le amamos, produce mayormente un temor reverente, un temor santo en medio de nuestra vida. Y nos hace sensibles de lo que Yahweh quiere que nosotros cambiemos, de lo que Yahweh quiere que nosotros dejemos, de lo que Yahweh quiere o nos está mostrando que muchas veces se cae en la condición de olvidarnos de donde Dios nos sacó. ¿Qué hizo Nínive?
olvidarse de la misericordia que Dios le extendió, olvidarse de la condición en la cual el Padre vio y les dio una oportunidad para que cambiaran. Entonces a nosotros como pueblo de Yahweh no se nos puede olvidar de todas las misericordias de nuestro Abba. Y vamos con esta introducción a desarrollar del verso 1 al 3. La primera expresión que nosotros leímos en su Biblia, ¿cuál fue? Ay, ay. Esta expresión ay viene de la raíz primaria hak, J-A-J, ha, del hebreo, donde expresa aflicción. Y dice, ay, ciudad de crímenes, de mentiras, pueblo de mentiroso, pueblo lleno de crímenes. Está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. En la versión pechita dice, ay de la ciudad sanguinaria, pues toda ella es engaño y está colmada de iniquidad, y no se halla presa alguna en ella. Asiria es un ejemplo para nosotros de lo que Dios hará en los últimos tiempos. Y más que en los últimos tiempos, cuando antes de que venga la venida de Yeshua, ¿cierto? Aún en lo que estamos viendo en medio de este tiempo. Si usted se ha dado cuenta, en esta nueva temporada que nosotros entramos, ¿sí? Porque acuérdese que Dios es de tiempos y temporadas. En esta nueva temporada Dios está hablando tan fuerte al pueblo, en el sentido, ¿en qué sentido está hablando fuerte? ¿O por qué decimos que Dios está hablando fuerte? Porque Dios está necesitando que haya un mayor celo y haya una mayor santidad del pueblo. Haya una mayor santidad. Y como hoy lo expresaba el siervo en esta casa, haya una mayor integridad. Padre, pero ¿qué quieres en este tiempo de mí? Santidad, celo, integridad. Si usted le ha venido pidiendo al Padre, aún a los que nos ven, Padre, pero ¿cuál es el propósito mío en este tiempo? Que se te santifiques más, que haya en ti un mayor celo, que haya en ti una mayor integridad. Cada día, más, no es suficiente. Pero es que yo ya, no es suficiente. Es cuando Dios dice, necesito más de este pueblo. Es cuando el Padre dice, quiero más. Pero hasta el día de hoy he hecho esto, Padre, pero quiero que des más. Pero quiero que temas más. Quiero que seas más celoso de mi presencia. Quiero que seas más celoso con lo que haces, con lo que sirves. Quiero que seas más celoso como sirves al Eterno, como enseñas la palabra, toda la condición o la oportunidad que nos da a nosotros el Padre de ser instrumentos. Quiero que sea más. Entonces, a través del libro de Nahum y a través del juicio que nosotros vimos o leímos y estudiamos para Siria, para Nínive, nos enseña a nosotros que es un ejemplo. No un ejemplo ay, qué hermoso, eres un gran ejemplo para mí. No, es un ejemplo de no caer en esa condición. Es un ejemplo de abrir nuestros oídos y decir, Padre, ¿qué estás hablando? De abrir nuestros ojos espirituales y decir, tremendo, Padre, como dicen los siervos acá, tremendo. Pero ese tremendo tiene que producir en nosotros celo, santidad. Entonces, Asiria no solamente fue un ejemplo para todas las naciones alrededor, sino que aún al día de hoy también es un ejemplo para nosotros de no caer en esa condición. Horrenda destrucción vendría para esta nación. Una nación sanguinaria, abundancia de sangre derramada. Asiria no quería nada que estuviese contacto o nada que tuviera contacto con Yahweh. Ellos fueron expuestos a la verdad, ¿cierto? ¿Dónde fue expuesto Nínive a la verdad? A través de el profeta Jonás. Fue expuesto a la verdad. Dios llevó un mensaje y el pueblo en ese momento escuchó, hizo Shema, y eso es algo que no se nos puede olvidar a nosotros como pueblo, Shema, a lo que Dios está hablando, sea sensible a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios nos está exhortando, y ellos fueron expuestos a esa verdad, a la verdad del Eterno, ¿cierto? Fueron expuestos a ese carácter de Yahweh, y en ese momento el carácter de Yahweh fue mostrando misericordia para que se arrepintieran, ¿cierto? Pero en esta condición, en el libro de Nahum, ellos se negaron a Dios. Y vamos a ir a un verso que es tremendo,
de cómo nosotros muchas veces podemos negar a Dios. Porque decimos, uy, pero Asiria, ¿cómo no entendió? Pero a veces, ¿por qué nosotros no entendemos? Y también negamos a Dios. Y vamos a ir a Tito 1, verso 16. Tito 1:16 dice, tales personas afirman que conocen a Yahweh, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. En esta versión dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus acciones, con su mal ejemplo, con su mal testimonio, con su manera de vivir diaria, niegan al Eterno, siendo abominables. ¿Se acuerda que el Padre hace 8 días también nos hablaba de que aquel que está en contra de la Torah, sus oraciones son ¿qué? Abominables. Son abominables y dice acá, sí, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Tremendo, ¿cierto? Porque así es como muchas veces nosotros negamos al Padre. Dice que sus hechos niegan a Dios, sus acciones, sus comportamientos, su manera de vivir, su manera de expresarse, su manera de hablar, su manera en donde está, afuera de fuera de su casa, dentro de su casa, niega a Dios. Con esa manera dice que aman a Dios. Claro, yo amo a Dios y le sirvo y lo exalto y lo amo dentro de la congregación. Pero afuera, con su mal ejemplo, el mal testimonio, ¿qué están haciendo? Negan conocer a Dios. Dice que son abominables, son tan desobedientes que niegan al Padre. La desobediencia. Cada vez que nosotros desobedecemos los mandatos del Padre, cada vez que Dios a mí me dice, haz esto y yo no quiero hacerlo, cada vez que Dios dice y me muestra, esta es mi voluntad y yo no la quiero aceptar, y soy desobediente, soy terco, soy necio, no quiero obedecer a lo que Dios me está diciendo, dice que estoy, ¿qué? Negando a Dios. Y la condición de Asiria y de Nínive era ¿qué? Negaron a Dios con su manera de vivir, con sus hechos, con sus acciones, con su comportamiento. Y acá en esta versión, nueva traducción viviente, me dice, con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes y no sirven para nada. Son inútiles, dice acá. No sirven para hacer nada bueno. ¿Será que un desobediente sirve para algo? Va a ser desobediente nomás, pero no para nada bueno que me dice la escritura. Entonces, si nosotros miramos, estamos mirando la exégesis de Asiria y de esa condición en ese momento del libro de Nahum. ¿Por qué será que Dios trajo juicio a ese lugar? No por nada, porque Dios quiso, porque es que Dios es malo. No, hermano, Dios es justo, siempre va a ser justo. Entonces, sí, ¿qué hicieron ellos? Acumularon la copa de la ira de Dios. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucho temor de mi Abba, de no acumular la ira de mi Padre contra mi vida, contra mi casa, contra mi familia, contra la Keilah. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera que nos estamos comportando. Si nosotros estamos siendo obedientes, si estamos negando a Dios con nuestro modo de vivir, con nuestras acciones, ellos acumularon la ira y la ira de Dios se derramó sobre ese lugar, tarde o temprano. Porque a veces decimos, no, pero no pasa nada y sigo comportándome como a mí se me dé la voluntad. Y sigo siendo desobediente al Padre y todo eso Dios está viendo. Dios todo lo ve. Dios está viendo todo, lo que se hace en lo oculto, lo que se piensa, cómo se actúa, cómo se vive. Dios está viendo todo eso, hermano. Y por eso es tiempo de examinarnos y arrepentirnos. Si hay algo en medio de nuestra vida, que con nuestra vida y nuestras acciones estamos negando a Dios. Entonces, dice que no son o no sirven para nada, para ninguna obra buena. Y por lo tanto, por eso llegó el momento justo. Llegó el momento justo de que nuestro Padre
de que ellos ya no se siguieran burlando de Dios, de que este pueblo ya dejara de, 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 de vivir en esa condición y demostrar a un Dios que no era correcto. Muchas veces nosotros mostramos a un Dios y eso le da a uno mal genio, hermano, le da a uno piedra. Porque tristemente ahí fuera hay personas que están viendo el mal ejemplo y el mal testimonio. Como usted se acuerda que nosotros leíamos en un texto, en el Salmo 139, de que cuando nosotros usamos el nombre de Yahweh en vano, ¿cierto? De que usamos y nos mofamos de Yahweh, el Shaddai, el Adonai, mencionamos los nombres santos de mi Abba, pero mi manera de vivir es otra. Estamos usando el nombre de Yahweh en vano. Y dice que esos son enemigos de Dios. Son enemigos del Eterno. Y le da uno mal genio, hermano, que muchos dicen y alaban al Padre y dicen que conocen a Dios y se mofan afuera en las calles y dicen, ay no, yo soy pueblo de Israel. Yo soy el pueblo hebreo, apartado, Kadosh. Y habla hebreo y todo. Pero es un mal testimonio, hermano. Un mal testimonio con las otras personas. Es mala paga. Eso es un mal testimonio. No cumple con su palabra. Dice en esta fecha y no lo hace. Es mala, actúa mal en su casa, actúa mal con su esposo, actúa mal con su esposa. Y eso le da piedra a uno. De que hablen del Padre y digan cosas de Dios y se mofen de Dios, pero vivan una vida con un mal testimonio. Y las personas de afuera lo están viendo. Y se acercan y le dicen a uno, esa persona es de su congregación. ¿Qué persona, su merced? Esta y esta persona. ¿Qué hizo? Hizo esto, esto y esto y esto. Y uno dice, Dios mío, no hay nada oculto en esta tierra. Y como dice un dicho en el mundo, el mundo es un pañuelo. Y uno dice, pero el mundo tan grande, ¿a dónde me voy a esconder? Aquí nadie me ve. ¿Quién va a decir? Y tarde o temprano, hermano, pasa el tiempo que usted hace y actúa de esa manera y pasa el tiempo y el Padre lo expone y lo deja en vergüenza. Y llega a los oídos de nosotros como siervos y dice, mire, la persona que usted está allá, la persona que usted disipula, la persona que usted le enseña, la persona que alaba. Mire la condición, mire el mal testimonio de uno, Padre. Guarda mucho al pueblo y ayúdanos. Porque tristemente dejan el nombre de mi Abba en vano. Usan el nombre de mi Padre en vano. Niegan al Eterno con sus comportamientos y sus acciones. Y después dicen y se quejan, ay, pero es que ¿por qué vivo así? Pero es porque estoy en esta condición. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Será que tenía el descaro Nínive de decir, ¿por qué llegó juicio? ¿Acaso yo qué hice? Y así el pueblo es tan descarado y la gente que no honra a Dios es tan descarada y dice, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Pero por qué no veo la mano de Dios en esta área? Y antes dicen por qué. Se comportan como se comportan y antes dicen por qué. Eso se llama descaro, hermano. Y tristemente, por eso le digo que es que esto no fue solamente con Asiria y con Nínive. Esto es con el pueblo creyente de Dios. Porque Dios cuando nos habla a través de su escritura, nos habla y le está hablando a un pueblo que conoce de Yahweh. No le está hablando a un desconocido que no conoce. Porque el que no conoce de Dios actúa pues como si no conociera de Dios. Pero es que tristemente es el que conoce de Dios. Entonces dice que no sirven para buena obra. Dice, negaron a Dios no por falta de conocimiento, sino por rebeldía. Y esa fue la condición de Asiria, rebeldía. No porque no conocieran a Dios. Por eso le digo, el que no conoce a Dios, pues lo niega con sus acciones porque no conoce, no se le ha sido revelada la verdad, no se le ha sido revelada la Torá. Pero a Nínive sí se le reveló la palabra. A través del profeta, sí se le reveló la verdad. Y no podía tener excusa de decir, ay, yo no sabía que eso era malo. Ay, yo no sabía que ser rebelde, orgulloso y que ser mentiroso y que ser sangriento y todas las cosas, bestialidades que hacía Siria, yo pensé que eso no era malo. Ellos eran conscientes de lo que hacían. Este pueblo era consciente de lo que estaba haciendo. Y no podemos nosotros caer en decir o en que muchas personas digan, yo no sé por qué lo hice. Yo no sé. Es que algo en mí se me metió y me llevó. No, mentiroso y falso.
Mentiras del enemigo. ¿Qué está diciendo? Que yo no sé por qué. Yo no sé por qué es que Caín, yo no sabía que eso era malo. Si la palabra ya se fue revelada, mi hermano, la palabra le enseña a usted y me enseña a mí qué es lo bueno y qué es lo malo. Me enseña qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Así me enseña la escritura y me enseña la palabra. Entonces, cuando se le revela la palabra a nosotros, mayor temor debemos tener. ¿Por qué? Porque mayor juicio. Y mayor nos va a pedir Dios. Nos va a decir, ah, pero tú ya conocías esto y esto y esto. Y no podemos decir nada. Entonces, cada vez que se nos revela la Torah, debemos recibirla con mucho temor y temblor. Porque es algo nuevo que va a recibir Dios. Algo nuevo que nos va a enseñar el Padre. Y de eso tenemos que dar cuentas. De lo que usted escuche, cada vez que se revele la Torah del Padre a este lugar, cada vez que usted exponga la Torah en su casa, cada vez que le exponga la Torah a sus hijos, cada vez que le exponga la Torah a un pueblo, cada vez que le exponga la Torah a esa persona, usted le está exponiendo la palabra que trae vida o trae muerte. Esto es la palabra. ¿La palabra trae vida o trae muerte? ¿Trae salvación o trae juicio? ¿O trae destrucción? Entonces, cada vez que usted exponga, tema cada vez a esta escritura, no la tome a la ligera. Tenga cuidado de tomar la palabra a la ligera. Tenga cuidado de que cada vez que usted le expone a sus hijos la escritura, ven hijo, te voy a sentar y te voy a enseñar la escritura. Usted le está mostrando el camino a ese niño, o a esa niña, o a ese joven, a ese pueblo. Y es de mayor temor mío de que lo que yo esté exponiendo esté viviendo. Por eso es que uno no puede jugar con la escritura. Y muchos la cogen y dicen, ay, vamos a ver Dios qué habla. Irreverentes con Dios. Porque creen que la escritura se coge al azar, como si juega cualquier juego. La escritura se abre con mucho temor y temblor. Y por eso cada vez que usted la abra, ámela, pero ábrala con temor y temblor. Porque Dios se va a exponer delante suyo a través de su bendita escritura. Y por eso es que muchos no la entienden y muchos se burlan porque la abren como si fuera cualquier libro y la irrespetan. Y ese es el tesoro más grande que nosotros tenemos, la escritura. Y por eso usted, desde su casa, tiene que tener un temor reverente y enseñarle a sus hijos, a su pueblo, a las personas que están a su lado, a que esto hay que tener cuidado y que no hay que hablarla por hablarla. Por eso es que uno tiene que tener cuidado de refrenar su lengua y a veces coger y sacar la palabra y ¡fua! Como muchos religiosos que saben palabra impresionante, claro. Y entonces todo lo pueden, Yahshua que me fortalece, y la palabra dice esto, la palabra dice aquello, y la palabra y la palabra. Y ya conoce palabra. Y por esa misma palabra va a ser juzgado, por esa misma palabra vamos a ser juzgados. Entonces, Asiria negó a Dios no porque le hacía falta que se le revelara la palabra, sino porque se fue revelada la palabra a ellos y por rebeldía no quisieron seguir negando al Padre con sus acciones. Y vamos a ir al verso, eh, el verso 2 y el verso 3 nos está enseñando, es como una parte poética, si usted mira, parece que fuera como un texto poético, pero está hablando de la condición de quién era Siria, ¿sí? El chasquido del látigo, todo lo que hacían ellos, el esterdor de ruedas, acuérdese que ellos tenían un ¿qué? Un poderío militar, ¿cierto? Y eso era lo que ellos se mofaban, de su poderío militar, de su belleza incalculable de esa ciudad, de sus grandes jardines, y para eso era, y era el esplendor para el sistema. ¿Mm? Y eso era lo que más admiraba las personas que se acercaban a Nínive. Decía, wow, yo también quiero ser como esa nación. Yo también quiero tener lo que tiene esa nación. Y ahorita lo vamos a seguir estudiando. Caballería atacando, espadas reluciendo, todo eso lo que hacían ellos, lanzas refulgiendo y montones de muertos. Todo eso hacía Siria. Montones de muertos, pilas de muertos. No hay fin para los cadáveres, constantemente. Llevaban, ¿qué? A la muerte. Y eso lo vemos en qué. ¿Cómo podemos ver eso ahorita?
en medio de la religión, claro, muertos, sentados ahí. Y dice que no hay fin para sus cadáveres. Tropiezan sobre los cuerpos muertos. Mire cómo es de maldad, de maldad y de falta de temor a mi Padre. Qué bien la cantidad de muertos espirituales en esos lugares y aún siguen apilando muertos. ¿Será que no viene la ira de Dios? Claro, hermano, viene la ira de Dios. ¿Para quienes? Aquellos que se están levantando, atacando con espada, con lanza y amontonan cuerpos y cadáveres. Y eso es lo que estamos viendo. Y por eso Dios, todo eso se está acumulando. Y tarde o temprano vamos a ver la caída de cada una de esas personas perversas y malvadas que han llevado a la condición a esas personas. Y dice en el verso 4, a causa de las continuas fornicaciones, mire cómo hacía, y ahorita vamos a darnos cuenta, a causa de las continuas fornicaciones de esta ramera, esta seductora dama de la hechicería, que vende naciones con su fornicación y pueblos por su hechicería, estoy contra ti, dice Yahweh Elohim Sebaot. Mire otra condición que tenía Siria. Dice que ella era una ramera que llevaba a otros a que vivieran esa misma condición. Cuando se habla de ramera o de prostituta, en otros versos también hablamos de idolatría, según el contexto que estemos estudiando. Habla de que de idolatría también. Entonces, continuas fornicaciones de esta ramera, esta seductora, quiere decir que esta nación llevaba a que las naciones que se acercaban a ella también lo llevaba a pecar como pecaba ella. Entonces, los que se acercaban a ella lo llevaban a ¿qué? A contener las mismas abominaciones y a hacer el mismo pecado. Por eso tengamos cuidado, por eso es que Dios dice, no tengas nada que ver con ellos. Con el que se burla de Dios, con el que no ama las cosas del Eterno, con el que es enemigo de Dios. Por eso David decía, ellos, los enemigos tuyos son mis enemigos. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué será que Dios habla así? Ay, pero es que a Dios le falta amor. No, Dios nos cuida, hermano. Y nos cuida, ¿sabe por qué? Porque el ser humano es vulnerable. Y el ser humano tiene que cuidarse, dice la escritura, aquel que crea estar firme tenga cuidado de no caer. ¿Sí? Tenga cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque es que el ser humano es tan vulnerable que cuando nos creemos ser más misericordiosos que Dios, y cuando hacemos cosas que Dios no nos ha mandado, y cuando nosotros creemos que, pobrecito, mire esa condición, mire, y nos acercamos a esas personas cuando Dios ha dicho no tengas nada que ver con ellos, y nosotros hacemos todo lo contrario a Dios, nos podemos quedar en esa misma condición. Esa persona nos puede llevar a qué? A las mismas fornicaciones que hacía ellos. Por eso dice que Asiria era una ramera, una prostituta llena de fornicaciones que seducía a los que se acercaban a ella a cometer los mismos pecados y la misma idolatría. Entonces, por eso tenemos nosotros que tener mucha sensibilidad de mi Padre, mucha relación con Dios. Cuando Dios nos dice, no tengas nada que ver con Él, ni te acerques. ¿Por qué será que nos da una advertencia? Porque podemos ser vulnerables y podemos caer en esa misma condición. Y si caemos en esa misma condición, podemos decir como el verso 1 de Nahum 3, ¡ay de mí! ¡Ay de Asiria! ¡Ay! ¡Ay sí, ay! Y ese ay es de dolor. Entonces, esto hacía Siria, dama de la hechicería. Hay un verso que dice que la rebelión, Dios la ve como hechicería. Si me ayudan a buscar ese texto en Samuel, ayúdenme a buscar. Entonces, ¿qué estaba pasando? Dice que si nosotros vimos una de las características de Asiria, de Nínive, era que rebelde. Y el rebelde se convierte en levantarse como rebelión. Y la rebelión Dios la ve como hechicería. Entonces dice que esta seductora dama de la rebeldía, dama de la rebelión,
Dice que vende naciones con su fornicación y pueblos por su rebelión, por su hechicería, por su rebeldía y por su rebeldía y por su rebelión. Y esta era la condición de Siria. Y era la condición de Nínive. Y es la condición de muchos que Dios no tiene nada más que ver con ellos. Y por eso tenemos que nosotros tener cuidado. ¿Por qué? Son astutos. Son astutos, hermano. Y por eso es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿conocemos el carácter de Yahweh? ¿Cuál es mi carácter? Primera de Samuel 15, de 22 en adelante. Primera de Samuel 15, 22, y lo vamos a leer. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada a Yahweh? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que los sacrificios y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Porque está hablando de sumisión, porque ahorita vemos la siguiente condición. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Entonces, si nosotros miramos cómo era Siria, terca, rebelde, obstinada, ¿cierto? Como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato de Yahweh, ¿qué hicieron ellos? Rechazaron a Dios, Él te ha rechazado como rey, dice acá. Entonces, Dios, ¿cómo ve la rebeldía? ¿Cómo ve la rebelión? Como hechiceros, como brujos. Uno dice, uy, no, tremendo, es que el hechicero, el brujo. Y si nosotros, como adivinos, y si nosotros lo comparamos, Dios lo ve igual. Dios lo ve igual. La rebeldía y la rebelión, Dios la ve igual. La terquedad, Dios la ve igual. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de esas condiciones, de ser tercos, rebeldes, de levantarnos en rebelión contra la voluntad de Yahweh, contra lo que el Padre está demandando, contra lo que el Padre está diciendo, contra el pueblo de Yahweh o contra los siervos del Padre. Mucho cuidado, hermano. Porque la condición de Coré, ¿cuál era su condición? Era como un brujo, como un hechicero. Porque él levantó rebelión contra Moisés. ¿Y qué hizo él? Mire lo que hace la rebelión, y por eso es que le digo que usted tiene, o tenemos que tener cuidado de acercarnos a esta clase de personas que tienen ese demonio, que tienen ese espíritu, contaminan. ¿Qué hizo Coré? Arrastró, sí señor, esa es la palabra, arrastró a muchos que lo escucharon, que se acercaron a él. Y él, mire, esto y esto y esto y esto. ¿Y quién es así? ¿Quién fue primero así? ¿A Satán? ¿A cuánto se arrastró? A la tercera parte de los ángeles. A la tercera parte, hermano. Por eso es que le digo que es astuto el que tiene esta condición. El que es rebelde. El que tiene este demonio de rebelión. Este principado de rebelión. Porque es que eso no es un solo demonio. Este principado de rebelión es tan astuto que puede hacer caer a los mismos escogidos, dice la palabra. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el enemigo es de que hacerlos caer aún a los mismos escogidos. Ay, ¿pero por qué? ¿Cómo? No, yo no me voy a dejar seducir por otra religión. Pero se deja seducir con el que tiene ese espíritu de rebelión y de rebeldía. Y se acerca creyéndose ser más misericordioso que Dios y lo arrastra. Ahí miramos la condición de Satanás. Se arrastró la tercera parte de los ángeles. Y miramos la condición de Coré, de rebelión. Y se arrastró a muchos. Pero esos muchos, por no querer escuchar y obedecer al siervo, obedecieron al rebelde. Y eso es como Dios va a actuar de la manera astuta. ¿Qué va a hacer? Escuchar al, para que otros escuchen a los rebeldes, hermano. Usted tenga cuidado de eso. No escuche a los rebeldes. No escuche a los que no se sujetan. No escuche al que lo hago pero no me parece. Hermano, no tenga nada que ver con esa persona. Si el Padre extiende misericordia, que se arrepiente y cambie. Pero usted tenga cuidado y no se acerque. Es una advertencia de parte del Eterno. De nosotros tener cuidado con quién nos rodeamos.
No, pero no me estoy rodeando con del mundo, pero sí con personas que están en contra de Dios en la misma congregación. Están en contra de Dios y de la voluntad del Padre. Entonces, así era Siria. Dice, estoy contra ti, dice Yahweh Elohim Sebaot. Vuelve y responde en el verso 5, estamos leyendo. Estoy contra ti, dice Yahweh Elohim Sebaot. Yo destruiré tu falda en tu rostro. Yo mostraré a las naciones tu vergüenza y a los reinos tu desgracia. Yo tiraré inmundicia abominable sobre ti. En otros versos dice estiércol sobre ti, de acuerdo a tus sendas inmundas, y haré de ti un ejemplo público. Entonces todos los que te vean retrocederán de ti. Ellos dirán, Nínive está destruida. ¿Quién se enlutará por ella? ¿Dónde puedo encontrar gente que te consuele? Y vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a desarrollar. Asiria pensaba que el gozo y la felicidad venía por la cantidad de posesiones que ellos tenían. Nínive utilizó su belleza, prestigio y poder para seducir a otras naciones. Pero no solamente era la belleza y el prestigio y el poder. ¿Qué sería lo que seducía a las otras personas? Lo que había dentro, lo que gobernaba esa nación. No eran solamente las riquezas de ese lugar y el poderío que tenía Nínive. Era la condición que gobernaba, el principado, el gobernante de las tinieblas que gobernaba a Nínive. Y ya miramos cuál era. La rebeldía y la rebelión. Entonces, eso era lo que atraía y lo que seducía a otras naciones que también tenía esa condición. Porque yo digo, pero ¿por qué va a arrastrar a una persona? Porque los espíritus se atraen, hermano. Los espíritus se atraen. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué se dejó? Porque el corazón era igual que el otro. Porque lo que gobernaba también a esa otra persona también lo tenía el otro. Y por eso fue que tan fácil lo sedujo. Entonces, por eso es de examinarnos y de tener cuidado porque por lo que el Padre nos está diciendo. Entonces, Nínive utilizó esto, aparentemente deslumbrante a los ojos del natural, del que solamente quiere vanidades, ¿cierto? De las naciones que querían ser como ella, tener belleza, prestigio, poder, y las sedujo para que cayeran como una prostituta. Las sedujo para que cayeran en falsas amistades. Y luego cuando las naciones bajaron la guardia, pensando que Asiria era su amiga, ésta las destruyó y las saqueó. Mire cómo actúa este demonio de rebeldía y de rebelión. Dice que las seduce, porque es como una prostituta, una ramera. Dice que las seduce para que caigan en esa misma condición de idolatría. ¿Y la idolatría qué es? Es un pecado contra Yahweh. Éxodo 20. Hablamos de lo que el Padre detesta, de uno de los mandamientos para nosotros. ¿Y es de qué? De no tener ídolos aparte de él, porque él es Yahweh celoso. Él es Yahweh celoso. Entonces dice que esta nación era tan astuta, lo que gobernaba en ella era tan astuta, que los sedujo a estas naciones para que cayeran en esa misma condición, para que se fueran en contra de Dios, idolatrando a otros, idolatrando a dioses, negando a Dios. Y dice que cuando estas naciones, que eran tan débiles ante ese principado que gobernaba Nínive, bajaron la guardia pensando de que, ay, tan linda que es Asiria, ¿cierto? Mire todo lo que me ofrece Asiria. Mire todo lo que me ofrece Nínive. Nínive me está ofreciendo belleza, prestigio. Así es el pecado, hermano. Así es el mundo. ¿Qué ofrece? Belleza, títulos, prestigio, poder, ¿cierto? Pero no sabe que detrás de eso viene muerte y destrucción. Entonces dice que ellos bajaron la guardia pensando que Asiria era amiga de ellos. ¿Qué necesitas? Claro, yo puedo ser tu aliada. Y ahorita lo vamos a dar cuenta. Que Asiria, ¿qué hizo? Seducir a muchos para ser aliados. ¿Pero para qué? Para su beneficio propio. Para su beneficio propio, ¿para qué? Para tener quien los respaldara, pero no porque amara a esas naciones. Y si nosotros vemos, muchos se acercan al que está caminando con Dios, ¿cierto? Muchos se acercan
mostrándole y pensándole, poniéndole una buena amistad, ¿cierto? Pensando que es el mejor amigo, la mejor amiga, pensando que puede abrir su corazón y confiar en esa persona, y después que para su propio beneficio la usa. Para su propio beneficio está usando esa persona. Por eso usted tiene que ser astuto. Astuto, nos dice la escritura, sean astutos como la serpiente. No que sean serpientes, sino que sean astutos, inteligentes, piensen. Tengan discernimiento, que Dios necesita discernimiento para nosotros. Y algo que me enseñaba Dios a través de mi esposo, pese las palabras, pese las intenciones de la persona que se acerca a usted. Pese las intenciones. ¿Por qué? Porque esa persona no se va a parecer con cachos y con cola, diciéndole que no, que venga, que es que no, seductora como era Nínive. Y le va a decir, no, mire por acá. ¿Y si hacemos eso? Si hacemos lo otro. Pero el que tiene relación con Dios, tiene relación con el Ruach HaKodesh, discierne las maquinaciones, discierne las intenciones. ¿Con qué intención se acerca? ¿Con qué intención me está diciendo eso? ¿Con qué intención me está diciendo esas palabras? ¿Será como era Coré? ¿Será que le estaba diciendo cosas? ¿Con qué intención se acerca diciéndome esto en contra de Moisés? ¿Será que los que cayeron tuvieron ese discernimiento para saber la intención de Coré? No. Eran débiles, hermano. No tenían relación con Dios. Porque, ay, no, sí, es verdad, Coré. Yo no me había dado cuenta de eso. Y caen en esa artimaña del enemigo y se destruyen, hermano. Caen en muerte. Entonces, por eso usted y yo tenemos que tener relación con el Ruach HaKodesh, tener discernimiento que el Ruach de Yahweh me entrega para yo saber la intención con esa persona se está acercando a mí. ¿Por qué me está diciendo esas palabras? ¿Por qué me está hablando en contra de mi hermano, por ejemplo? ¿Por qué me está hablando en contra del siervo? ¿Por qué me está hablando en contra de mi hermano? ¿Por qué me dice esas palabras? Pero el que es débil dice, ay, yo no me he dado cuenta de eso, gracias. Gracias por ser mi amiga y cuidarme. Gracias por ser mi amiga. Dice que después le da la espalda, los destruye y los saquea. Más bien usted pese las intenciones. Tenga cuidado de la persona que se acerca. De qué manera usted le habla. Entonces dice que Asiria hizo esto con estas naciones. Estas naciones débiles pensaron que Asiria y Nínive era su amiga, su aliada, y después hizo Nínive, las destruyó y las saqueó, como siempre lo hacía. Hermosa e impresionante en su exterior, Nínive era inmoral y traicionera en su interior. Escríbalo. Nínive en su condición era inmoral y traicionera. Siga lista, siga poniendo las características de cómo era la bella Nínive. Aparte de todo lo que ya hablamos, era inmoral, y o sea, que iba en contra de los principios morales de la escritura, y traicionera. Por eso es que el Padre nos enseña a nosotros a ser fiel y leal. Mire, hermano, usted una persona que le entregue a usted lealtad, es una persona que usted debe amar y cuidar. Pero una persona que desde el principio usted vea que es traicionera, que es desleal, que no es fiel. Si no es fiel a Dios, olvídese que va a ser fiel. Si no es fiel al Padre, es desleal con la Escritura, es desleal con Dios, olvídese que va a ser fiel y leal con usted. Es que mire que es que me está diciendo que Él siempre va a estar conmigo. Venga, lo examinamos. ¿Cómo es con Dios? No, pues con Dios es desleal, con Dios es infiel, hace como se le dé la gana, pero conmigo sí quiere ser fiel y leal. Mentiroso, falso. Así es, si así es con Dios, así va a ser con todo el mundo, hermano. Entonces usted tengamos cuidado de no dejarnos impresionar por el exterior, sino mirar el interior, la intención de esa persona. ¿Quién es esa persona? A veces detrás de fachadas hermosas yacen seducción y muerte. Y eso así lo vemos. En la vida vemos eso.
Fachadas hermosas, pero que me seducen y me llevan a la muerte. En estos versos podemos ver cómo Nínive utilizó todo lo que tenía para hacer caer a las naciones, como su belleza, su poder y todo lo que espiritualmente ya hablamos que tenía Nínive. Es por eso que Yahweh describe a Nínive como una ramera. Y Yahweh los cegó, o sea, cegó a esta nación para que confiara en sus enemigos para su misma destrucción. O sea, pensó que estaba siendo astuta, pero esa misma astucia se devolvió contra el mismo Nínive y esos mismos las destruyeron. Entonces, el que siembra traición recibe traición. El que es desleal recibe deslealtad. ¿Qué fue Nínive? Traicionera, desleal, ¿y qué recibió? Lo mismo. Entonces tengamos cuidado de lo que estamos sembrando. Porque a veces la gente quiere recibir cosas que nunca sembraba, hermano. Quiere recibir fidelidad, quiere recibir amor, y nunca ha sembrado eso. O sea, uno no pide nada de lo que no siembra. En este caso, pensó que era tan astuta que con su misma astucia se destruyó. Con sus mismas estrategias se destruyó. Porque es que Dios las usó para ir en contra de ella. Entonces, se compara a Nínive como una ramera capaz de emplear la seducción para llevar a cabo sus planes y extender su poderío. Y eso era lo que estaba haciendo Asiria, extender su poderío, ser aliadas. Yo busco amigos, amistades, para que ellos me defiendan y para que yo cada vez sea más poderosa. Pero para eso Dios ve eso como basura. ¿Cómo lo ve Dios? Como basura. Eso no es nada, hermano. Dios dice, poderío, cantidad de... Acuérdese cómo Dios es tan grande, que ellos son como un átomo. ¿Cierto? Lo que nos enseñaba el Padre. Entonces, Asiria quería dominar a otros para sacar su propio beneficio. Pero una prostituta, dice, pero era una prostituta. Y cuando se habla de este término también tiene que ver con idolatría, que significa la palabra saná. Z-A-N-A. Saná. La palabra hebrea, la raíz hebrea de idolatría. Perdón, de prostituta. Y tiene que ver con cometer adulterio, por lo general de la mujer y menos a menudo de simple fornicación. Cometer idolatría, estoy dando el significado, cometer idolatría, siendo que al pueblo se le consideraba como la esposa de Yahweh. En este caso, cuando el Padre también habla en otros textos, en otros contextos, habla también y se refiere a su mismo pueblo como una ramera y una prostituta. ¿Por qué? Porque va y se revuelca con otros dioses. Va y busca otros amoríos. Y eso lo podemos ver a los que nos están viendo a través del estudio del libro de Oseas. Y usted lo puede escuchar, los siervos están enseñando sobre este libro y de la condición del pueblo de Israel como ramera y prostituta. Apocalipsis 17:2. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y Apocalipsis 18 habla de Babilonia. 18:23, Apocalipsis 18:23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Mire lo que vemos en otros textos, lo que hacían también las otras naciones que también eran seducidas por ese mismo principado. Y en todo detrás de esto, ¿quién está? El padre de la rebeldía, a Satán. Detrás de todos estos imperios, detrás de todas esas religiones, detrás de todo eso está a Satán. ¿Para qué? Para que el pueblo caiga en esa condición. Por eso en la escritura, en el mismo Apocalipsis 18 dice, sal de ella, pueblo mío. Sal de esa condición. Sal de esos lugares. Sal de esos lugares de mentira y de fornicación.
Sal de esos lugares de prostitución. Sal de ese engaño. Y a los que nos están escuchando, si es por primera vez que usted está escuchando, salga de esa mentira. Salga de esa religión, de todo lo que le están enseñando mentira y basura que va en contra de la palabra del Eterno. Hablan con la palabra de Dios, pero la tergiversan y la usan de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su beneficio, pero nunca los lleva a la verdad. ¿Quién es el que me revela a mí toda la verdad? El Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh. El Espíritu de Yahweh me guiará a toda verdad. ¿Quién es el que le hará entender a usted cuál es la verdad? El mismo Ruach HaKodesh, la relación que usted tenga con Dios, y que cuando usted abra la escritura o le enseñe la escritura, usted, el mismo Espíritu de Yahweh, le redarguya y le diga, esto es la verdad. O le va a decir, esto que están hablando es mentira. Eso hace el Ruach HaKodesh. Nos hace discernir. Entonces, dice Isaías 23:17, y sucederá al cabo de los 70 años que la Adonai visitará a Tiro. Entonces ella regresará a su paga de ramera y se prostituirá con todos los reinos sobre la faz de la tierra. Quiere decir que en ese texto nos está hablando de que el cautiverio no le sirvió, perdón la palabra, para un carajo. No le sirvió para nada. ¿Por qué? Dice, porque ella regresará a su paga de ramera, o sea, al tiempo de cautiverio que pasó. ¿Y por qué lo voy a leer? ¿Por qué lo traigo a colisión este texto? Porque muchas veces, y yo quiero que usted estudie una enseñanza de nuestra pastora, que es Primera de Reyes 14. Y usted lo escuche, que tiene, para que usted profundice lo que le voy a decir ahorita. Dice que entonces ella regresará a su paga de ramera, o sea, después de tantos años de cautiverio, que fue el pago por su prostitución, dice, y se prostituirá con todos los reinos sobre la faz de la tierra. O sea, seguirá su condición. Entonces, ¿esto qué me enseña? Esto me enseña que por más de que muchas personas vivan procesos, hermanos, no van a querer cambiar. Y van a seguir en su misma condición de prostitución. Y uno dice, ojalá este proceso tan duro que está viviendo entienda. Y si usted se ha dado cuenta, muchos no entienden. Ven lo que pasan por lo que pasan. Viven por lo que viven y no cambian, hermano. No cambian. Y uno dice, pero es que proceso tan duro. Un proceso de muerte, un proceso de enfermedad, un proceso duro, hermano. Y usted va a ver que va a salir de esa condición y va a seguir igual. Y eso dice el texto de Isaías 23:17 para que usted lo apunte. Dice, y saldrá de esa condición y se prostituirá no solamente con unos, sino ahora con todos los reinos de la faz de la tierra. O sea, una peor condición. Entonces muchas veces vamos a ver personas que están viviendo procesos terribles, duros, y usted no dice, ay Dios mío, por favor, ten misericordia y sácalo del proceso. ¿Para qué, hermano? Primero es su consecuencia. Primero no es proceso de Dios, porque es su consecuencia por el pecado. Porque el proceso de Dios hace que yo crezca y ame más a Dios. Pero el proceso que muchas veces muchos viven, por eso usted tiene que tener discernimiento, muchos de los procesos que muchos que viven es por su propia consecuencia, por seguir pecando. Uno dice, es que esto es voluntad de Dios. Mentiroso, eso no es voluntad de Dios. Eso es su consecuencia de ser rebelde. Eso es su consecuencia de seguir en su misma condición de pecado y de ser sinvergüenza. Entonces, muchos van a salir queriendo, ya pasé este proceso que Dios puso. Mentiras. Y van a seguir igual. Primero, porque ese no es el proceso de Dios. Y lo otro, porque no, por más de que les duela en su carne, en su corazón, en sus sentimientos, se dice en la enseñanza que les digo, tienen remordimiento, pero no arrepentimiento. No tienen teshuvá. Por un momento lloran, que Dios me saque de esta condición. ¿Y cuál es su intención? Obedecerle a Dios. Y Dios lo saca en esa condición y ¿qué? ¿Peor? No, hermano. Por eso es que Dios no es así. Por eso cada vez estamos conociendo el carácter de Dios. Mire Dios cómo se mueve. Él no se deja convencer por lágrimas.
Él no se deja convencer por palabras. Mira la intención del corazón. Y por eso es que usted tiene que tener cuidado de que cada vez que usted vea el proceso de una persona, primero usted no hable a la ligera. Venga, es mejor callarse. Deje que Dios o esa persona viva, algunos se arrepientan o sigan la misma condición. Pero usted no se vaya ni en contra de Dios, ni en contra de los siervos, ni en contra de que es que ahí está así por culpa de tal. No. Por eso cuide su corazón. Cuide el proceso que otros están, cuide su corazón del proceso que otros están viviendo. Para que usted no piense ni lo que le parece, lo que usted cree, que porque es que está viviendo así, que pobrecito o que pobrecita. No sabemos que la condición es otra, hermano. Por eso estamos conociendo el carácter de Dios, de que el carácter de Dios no es un carácter débil, no es un carácter emocional. Y Dios actúa así. Y ese es Dios, para que muchos entiendan que Dios no es un payaso, hermano. Que Dios no es cualquiera que usted se puede burlar o que nos podemos burlar, sino que Dios es el Dios Elohim poderoso de Israel. Isaías 47:9. Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día. Pérdida de hijos y viudez. Vendrán sobre ti en toda su plenitud, a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos. Tarde o temprano, a estos rebeldes y que les gobierna ese demonio, ese principado de rebelión, dice, vendrá la destrucción. Dice, vendrán cosas de repente sobre tu vida. Pérdida de hijos y viudez. ¿A quiénes? A esos que todavía continúan en hechicerías y en encantamientos. Isaías 47:12. Permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Y eso hay que leer todo Isaías 47 para entender el contexto de lo que estamos leyendo, de este verso, de estos versos que sacamos. Dice que ese es el juicio de las naciones. Habla Isaías 47. Si quieren lo podemos ver para que ustedes lo... Isaías 47 habla de la caída de Babilonia, perdón, habla de la caída de Babilonia y dice que Babilonia era así. Tus encantamientos y tus muchas hechicerías siempre lo ha sido desde su juventud. Siempre lo ha sido así. Dice, en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Desde siempre era la condición así. Nunca cambió. Nunca ha cambiado. Y entonces por eso dice, tal vez puedas sacar provecho de eso. El padre hablando con ironía. Tal vez causes temor por eso. Pero viene la destrucción. Y estos eran unos textos para traer de lo que estábamos hablando. Ezequiel 16. Desde el 35 en adelante. Dice, por lo tanto, prostituta, escucha este mensaje de parte de Yahweh. Esto dice el Adonai soberano por haber derramado tus deseos lujuriosos y haberte desnudado como prostituta ante tus amantes, y por haber rendido culto a ídolos detestables y masacrado a tus hijos en la sacrificación de tus dioses. Ahora yo actuaré en consecuencia, reuniré a todos tus aliados, los amantes con los que has pecado, tanto los que amaste como los que odiaste, y te desnudaré delante de ellos para que vean tu desnudez. Ya lo vamos a seguir leyendo. Aquí está hablando del juicio de Jerusalén, del juicio de la prostitución de Jerusalén. Si Dios lo hace con su mismo pueblo, lo hace con otro, ¿no lo hará con otros pueblos? Si lo hace con sus mismos hijos. Si Dios manifiesta su carácter contra sus mismos hijos, bueno, hijos desobedientes y bastardos, ¿no? Porque el verdadero hijo no hace eso contra su padre. El verdadero hijo honra a su padre y ama a su padre y no le hace daño a su padre. Estábamos hablando del pueblo de Israel. Y aquí, de los bastardos y de los hijos que no eran hijos, ¿cierto? Que se prostituyeron con otros dioses. Si Dios lo hace con su mismo pueblo,
primero trae juicio contra su misma nación, contra su mismo pueblo, ¿será que no lo hará contra otros? Estamos viéndolo con Asiria. Es ellos mismos, aquí Jerusalén también estaba siendo en la misma condición que estaba acá. Entonces, mire cómo venía esto, dice, en el verso 38, te castigaré por tus homicidios y tu adulterio. En mi celosa furia te cubriré con sangre. Luego te entregaré a todas esas naciones que son tus amantes, y ellas te destruirán. Derrumbarán tus santuarios paganos y altares de tus ídolos, te arrancarán la ropa, se llevarán tus hermosas joyas y te dejarán completamente desnuda. Y esta es la condición que ahorita vamos a ver con Nínive. Juntas formarán una turba violenta para apedrearte y despedazarte con espadas. Quemarán tus casas y te castigarán frente a muchas mujeres, o sea, frente a muchas naciones. Yo pondré fin a tu prostitución y haré que no les pagues más a tus numerosos amantes. Finalmente desahogaré mi furia contra ti y te calmaré del enojo de mis celos. Quedaré tranquilo y ya no estaré más enojado contigo. Entonces, habla aquí en este texto, el Padre está hablando de la condición y del juicio que vendría para Jerusalén. De todo lo que había hecho, le estaba mostrando toda su carta de presentación. ¿Quién era esa? ¿Quién era? ¿Cierto? Lo que iba a suceder, y aún así el Padre estaba mostrando la misericordia. En este caso que nosotros estamos hablando de Nínive, ya no había más misericordia. Ya no había más misericordia. Ya no había más oportunidad. Y ese es el carácter de Dios. Por eso la pregunta, ¿conocemos el carácter del Padre? ¿Sabemos cómo Él actúa? ¿Sabe por qué muchos afuera no lo conocen? Porque no les enseñan esto. Porque no les enseñan, sino solamente les hablan de otras cosas, pero no del celo de Dios, no de cómo Dios actúa también. Entonces, para que después lo sigamos leyendo. Dice que este imperio era maestro en hechicería. Ellos enseñaban a vivir de tal manera que se desviaran y se corrompieran, cuando las naciones de Dios tienen que ser fuente de pureza y de santidad. Pero en este caso, este imperio no tenía nada de santidad ni nada de pureza porque no quería nada que tuviera que ver con Dios. Dice aquí en el verso que leíamos, heme aquí estoy contra ti, y el resultado de esto era vergüenza, echaré sobre ti abominaciones. Las rameras parecen muy finas y afectan la pulcritud y la elegancia en su vestido. No solo se ponen ropa costosa, sino que también añaden disfraces. Y por eso le digo nuevamente a los que nos están escuchando y a los que están acá, que escuchen la enseñanza de Primera de Reyes 14 y habla acerca de estos disfraces. Aunque entonces este elegante vestido oculta la bajeza de las rasquetas, si cualquiera tocara la ropa de una ramera y la arrojara sobre su cabeza, toda su belleza desaparecería y todos los hombres detestarían a la vista. Ver sus partes ocultas, reveladas, ser un espectáculo bajo y sucio. Entonces Dios declara que le quitaría a Nínive su magnífico vestido. ¿Cuál vestido? Del cual ella se caracterizaba, el vestido de ramera y prostituta. Que ella podría ser una vista detestable, solo exhibiendo su propio reproche. Y ahora entendemos el significado del profeta como si dijera, Nínive piensa que ella no perecerá. Y muchos así piensan, que nunca va a pasar nada. ¿Cómo es esto? Por su propio esplendor la ciega, y ella se ha engañado voluntariamente a sí misma, y por sus engaños ha deslumbrado los ojos de todas las naciones. Como entonces este esplendor parece ser una defensa para la ciudad de Nínive. Yo el Adonai dice, revelaré sus partes ocultas, privaré a los asirios de todo este esplendor en el que ahora se glorían, y es de gran estima y admiración entre todas, y es de gran estima y admiración entre todas las naciones. Entonces, ¿qué iba a acontecer y qué iba a suceder? Dios estaba mostrando la condición de Nínive, ¿cierto? Ya la vimos cuál era la condición de Nínive. Pero Dios, ¿qué iba a hacer? Dios iba a sacar toda la luz. Y le iba a mostrar alrededor, a todos los que están alrededor, la vergüenza y la apariencia que Nínive tenía. Porque Nínive tenía una apariencia de belleza,
de esplendor, de poderío. Pero dice que como una ramera le iba a quitar, dice que sus faldas se las iba a colocar en la cabeza, ¿sí? ¿Y qué está debajo de las faldas? Lo oculto. Lo oculto, lo que hay oculto en medio de que quién era Nínive. Y ahorita lo miramos. ¿Quién era Nínive? ¿Qué hacía Nínive? ¿Cuál era la condición espiritual y qué gobernaba Nínive? ¿Cuál eran realmente las intenciones de Nínive? Y eso es lo que hace Dios. Ese es el carácter de Dios. Muchas veces, muchos tienen apariencia, hermano, pero tarde o temprano, Dios saca todo a la luz. Dios saca todo a la luz. Y dice que levanta sus faldas, quiere decir que levanta todo lo que tiene oculto, todo lo que está tapando, todo lo que con la apariencia de religiosidad está tapando, y saca realmente quién es esa persona. Y realmente saca quién es, cuál es la condición de esa persona. Por eso dice que Dios iba a subir sus faldas, iba a mostrar la condición de pecado y de maldad de quien era Nínive. Y dice que iba a ser un espectáculo al público. ¿Iba a ser qué? Vista a los ojos de otras naciones. Y dice que iba a ser vergüenza delante de todas las naciones que lo rodean. Ahora, ¿cómo le iban a ver en las naciones? ¿Con el mismo esplendor, el mismo respeto con la que la veían? La iban a ver como, y ahorita nos vamos a dar cuenta que ni siquiera se iban a acercar a ella. Y eso era parte del juicio. Entonces, cuando viene un juicio, mire cómo Dios exhibe. Dios exhibe todo, hermano. Por eso es que hay gente que es tan descarada que dice, nadie me ve. Pero Dios es tan hermoso. Y Dios es un Elohim de justicia y de juicio que dice, acá está. Y expone todo. Por eso es que nosotros debemos tener temor, hermano. ¿Sí ve que no es un libro solamente para mirar el contexto nada más? Es un libro para darnos cuenta de tener nosotros cuidado de qué hay en nuestro corazón, de qué estamos, quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos realmente nosotros, hermano? Para no que el mismo Dios nos saque en vergüenza. Para que el mismo Dios no exhiba en público quién es. Entonces dice, y ahora esa gran estima y admiración que otras naciones te tenían, ya no lo van a tener. La verdadera dignidad no se encuentra en los más altos príncipes. Los príncipes deberían, de hecho, buscar respeto por sí mismos por medio de la justicia, la integridad, la misericordia. Vuelve Dios y nos habla de integridad, la misericordia. Pero solo se destacan en artificios mezquinos. Luego engañan descaradamente, mienten y juran falsamente. También se halagan. Mire lo que hacía Nínive. Dice que se engañaba descaradamente, mentía y juraba. O sea, tras del hecho juraba y se creía sus propias mentiras. Juraban falsamente, también se halagan, incluso de manera mezquina. Cuando las circunstancias lo requieren, se insinúan por diversos medios astutos y por grandes promesas atraen a los simples. Y esto lo estamos viendo de esos grandes o de esos falsos profetas y falsos maestros. Dice que por diversos medios astutos y por grandes promesas atraen a los simples. Desde entonces los príncipes no consideran comúnmente su verdadera dignidad. Este pasaje debe ser observado para que podamos saber que su elevación, que cautiva las mentes de los hombres, mire lo que hace el engañador, ¿cierto? Y lo que hace la religión, cautiva la mente de los hombres. Y dice, es una abominación ante Yahweh, porque no discierne las cosas, sino que son ciegos, deslumbrados por el esplendor vacío. Eso es lo que estamos viendo, porque muchos no quieren salir de ese lugar, porque muchos menosprecian el pequeño remanente de Israel, porque acá donde están las cámaras de humo, ¿dónde están las sillas acolchonadas? ¿Dónde están los snacks que se les pasa cada vez que escuchan una prédica? ¿Dónde está? Acá no está eso, hermano. Primero porque acá eso es vacío, eso es basura y no nos interesa. Acá lo que nos interesa es escuchar la verdad. Pero allá que endulzan, dice que ellos los atraen, pero ¿a quiénes atraen? A los simples, a los débiles, a los que no tienen relación con Dios, a los que viven
creyendo que son verdaderos creyentes y que caminan con Dios, pero no. Entonces dice que esto es una abominación ante Yahweh, porque no disciernen las cosas. Mire, ¿sabe qué le enoja a Dios? Una persona débil. Y siempre a mí el Padre me lo ha enseñado a través de mi siervo, a través de mi Roe. ¿Qué es lo que le causa celo a Dios? Un pueblo que no discierna. Un pueblo que no entienda. Un pueblo que no abra sus ojos espirituales y vea más allá. Y dice que por eso es abominación delante de Yahweh, porque no disciernen las cosas y son ciegos. ¿Y será que Dios nos quiere ver a nosotros así? Por eso es tiempo de ya no vivir en esa ceguera, de buscar más la presencia del Eterno. ¿Para qué? Para poder ver las cosas espirituales, lo que humanamente no alcanzamos a ver. Las naciones que hacían, ver el esplendor de Nínive, ¿cierto? Lo natural. Pero como Dios no nos quiere a nosotros como pueblo de Israel siendo naturales, ni carnales, el carnal solamente es un natural. Solamente ve lo que sus ojos ven físicamente. Pero el espiritual discierne todo, dice la escritura. El espiritual, eso hace el espiritual, que lo discierne. Entonces, por eso el Padre dice que son no más ciegos, deslumbrados por el esplendor vacío. Eso es vacío, no llena absolutamente nada. Dice, te rociaré con suciedad o impureza. El profeta todavía alude a la similitud de una ramera, que está bien y suntuosamente adornada, y por sus encantos cautiva a los ojos de todos. Pero cuando alguien toma lodo y suciedad del centro del camino y la asalta con ella, allí entonces nadie podrá apartar la vista de un objeto tan sucio. Y eso es lo que el Padre va a hacer. Cuando el Padre trae vergüenza y dice, te rociaré con suciedad y de impureza, ya saben que lo que significa. Dice que el mismo Dios va a hacer que sea tan visto y visible la maldad y la perversión y la suciedad de esas personas o de esas naciones o de esos imperios o de esos y mega iglesias, que dice que nadie podrá quitar los ojos de ellas. Pero en el sentido de qué? De ver realmente su verdadera condición. Entonces, ¿por qué? Porque aparentemente es deslumbrante, está perfecto, está perfecta, esa iglesia es perfecta, eso es perfecto, tan lindo, tan hermoso. ¿Y cómo le fue? No, eso es tan lindo, usted verá. Allá lo reciben a uno con un paquete de yuppies, allá le entregan a uno, le dan tintico todo el tiempo, no, allá lo consienten, le ponen calefacción si está haciendo frío, le ponen aire acondicionado si está haciendo mucho calor. Y así es. Y se dejan deslumbrar por eso, y eso cree que es el todo. ¿Sí? Por eso dice que el Padre va a colocar en ello impureza y suciedad, o sea, la misma condición de ellos, para que sea objeto de vista y de suciedad delante de las personas. Y puedan verse. Y ese es el clamor, hermano. El clamor debe ser de que de que aquellos que están en lugares de engaño, pero que son predestinados para la verdad, salgan de esos lugares y que empiecen a ver esas vestiduras manchadas, empiecen a ver la suciedad, lo que antes no podían ver, lo puedan ver, que quite el velo de los ojos, que los tiene cautivos ante esa cosa que es vacía, pero puedan alcanzar a ver. Entonces dice, luego te deshonraré. Dice que esto es caer, se aplica a los cadáveres, pero también significa deshonrar. Te haré como el estiércol, algo fétido. Mire cómo el Padre va a ver, cómo viene el juicio. Dice que el Padre va a permitir de que la gente los vea, porque esa va a ser su condición, los va a hacer caer y algunos lo van a mirar como el estiércol, como algo fétido. Dice, pero esa era la condición en la cual iba a caer Nínive. Entonces, se dice que Nínive es un ejemplo porque su ruina fue más memorable que la de cualquier otra que haya sucedido anteriormente. Entonces serás un espectáculo, es decir, la calamidad que ahora denuncio atraerá la observación de todos. Cuando nos comportamos tontamente, neciamente, nos rebelamos contra la verdad de Yahweh. ¿Se acuerda que había una enseñanza también del siervo con respecto de la insensatez? También le invito a que usted la escuche.
Y la insensatez habla de cómo una persona se convierte tontamente, neciamente. Y dice que cuando nos comportamos de esta manera, nos estamos rebelando en contra de la verdad del Eterno. Nos convertimos en algo que es repulsivo, en algo que es desagradable. Lo que Yahweh hizo con este imperio asiria fue un ejemplo y testimonio de cómo es Yahweh. Y esto nos enseña y se tergiversa que esto es lo que nos enseña. Y se tergiversa la gracia de Dios, que en hebreo es Gesed. Escríbalo ahí, Gesed. Y este término produce la voluntad de Dios. Entonces, cuando se habla de gracia, ¿usted no ha escuchado eso en las congregaciones? La gracia. Y es que nosotros ya somos salvos por gracia. Y es que nosotros caminamos por gracia. Y por eso es que ya no queremos la Torá o no queremos el antiguo pacto, según ellos, ¿sí? Porque ahora Jesús, ¿cierto? Hablan ellos. Él ya nos rescató, cambió todo, abolió todo y ahora vivimos por gracia. Cuando no se dan cuenta que la palabra gracia tiene que ver con producir la voluntad de Yahweh. Entonces, cada vez que Dios nos dice que Él nos vivimos por la gracia, quiere decir que produce este término de gracia, nos lleva a la voluntad de Yahweh. Entonces, ¿sí estamos viviendo por gracia? O sea, estamos caminando bajo la voluntad de Yahweh. Eso es lo que produce la gracia. No, la gracia es hacer lo que se me dé la voluntad, no es vivir como quiero, como otros enseñan, sino que la gracia siempre me va a llevar a obedecer la palabra del Eterno, los mandamientos del Eterno, hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando la gracia está en la vida de una persona, el resultado es obediencia a los estatutos y propósitos de Dios. Eso es. Entonces, usted va a mirar a una persona cuando le digas que yo vivo por la gracia. Ok, ¿quiere decir que usted está obedeciendo los estatutos? ¿Usted está obedeciendo los mandatos? ¿Usted está obedeciendo a la voluntad y el propósito de Yahweh? No, pero yo vivo por gracia. Ah, entonces no vive por gracia, es un desgraciado que está fuera de la gracia, ¿cierto? Es que no está dentro de la gracia. Pero los que viven en la gracia del Eterno, es el resultado de nosotros, es una obediencia a sus mandatos, a sus estatutos, al propósito de Dios. Pero ¿qué enseñan sobre la gracia? Un concepto errado que conlleva un libertinaje y querer hacer lo que bien les parece, creyendo que así es la manera de seguir o de buscar a Dios. Seguir haciendo la voluntad personal. Eso es lo que en el sistema, como dice acá nuestro amado siervo, el sistema religioso, ¿cierto? Está llevando a qué? A seguir a Dios, pero seguir su propia voluntad. Aparentemente seguir a Dios, pero seguir haciendo su propia voluntad, seguir haciendo lo que quiere, lo que le parece, pero estoy siguiendo a Dios. Falso. Por eso muchos están engañados y por eso es el juicio de Dios. Totalmente lejos del propósito de Dios, sin ni siquiera saber quién es Él, porque están lejos de la Torá de Yahweh. No saben quién es Dios. Quienes no reconocen la Torá de Yahweh, quienes no están en los tiempos bíblicos, no conocen quién es Yahweh. Entonces afuera, por más palabra que nos digan, por más cosa que hay, pero es que mire que aquí dice que no sé qué, si no está dentro de los tiempos del Eterno, no obedece, no está sujeto a la Torah de Yahweh, no conoce quién es Yahweh. Entonces me está hablando de un Dios que no es el mismo Yahweh. Me está hablando de un Dios vacío, de su propio Dios, de su propio yo. No me está hablando del Elohim poderoso. Tristemente muchos están engañados así. Entonces, y están en contra del mismo Yahweh, el que no pone por obra la escritura, está contra el Abba. El que no lo obedece está contra el Eterno. ¿Cuál es la verdadera gracia? La gracia que me enseña la escritura. Tito 2, 11, 14. Vamos allá. Tito 2, 11, 14. Estamos bien de tiempo. Tito 2, 11, 14 dice: porque la misericordia de Yahweh, que trae salvación, se ha manifestado a todos. Nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas y a vivir ahora, en este tiempo, una vida con dominio propio, kadosh y poderosa. En otra versión, yo quiero que usted me lea en otra versión el verso 11. Una versión Reina Valera puede ser.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hasta ahí, Joa. Porque la gracia de Dios, ¿cierto? Porque la gracia de Dios que trae salvación, ¿sí es verdad? Claro, se ha manifestado a todos. Porque la gracia de Dios nos enseña, en el verso 12, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la perversidad. Ah, pero es que como no entienden, sino que la gracia de Dios me trae salvación y se ha manifestado en mi vida y hasta ahí. No leo más. Segunda de Tito 2:11, ya es mi rema. ¿Sí? La gracia de Yahweh trae en mí salvación. Y ya. Pero ¿qué hace la gracia? Se olvidó que es lo que hace la gracia. La gracia nos enseña a renunciar a la perversidad, a las lujurias mundanas y a vivir ahora en este tiempo una vida con dominio propio, de la gracia que trae, dominio propio, santo y poderoso. ¿Qué dice en tu Biblia, Joa, el verso 12? El 12 Sí, señor. dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ah, ok. ¿Quieres saber qué es la gracia? Ahí está. Esa es la verdadera gracia del Eterno, ¿sí? Dice, mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza, que está manifestada en la Shekinah de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Entonces, mientras que venga la manifestación por segunda vez de nuestro amado Yeshua HaMashiach, la gracia que Él ha dejado a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Nos enseña a nosotros a vivir en este mundo esperando a nuestro Mesías con una vida santa. Porque el que espera al Mesías no es el que está pecando y está haciendo cosas inmundas. No está esperando al Mesías. Y primero, si viene el Mesías, no se va con él. No va a estar con él. Pero los que esperamos al Mesías, se nos ha dado la gracia a través del Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Sí? Y el Ruach HaKodesh me lleva a renunciar a la perversidad, al pecado, a las lujurias mundanas, para yo poder vivir ahora en este tiempo que estoy viviendo, esperando la segunda venida del Mesías, como con dominio propio, santo y poderoso. Ay, para esa era la gracia que nos dejó Dios, ¿sí? Y la gracia es el Ruach HaKodesh que Dios puso en nosotros. Y dice el verso 14, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación a la Torah. Mire lo que dice esta versión Kadosh. Él se dio a sí mismo por nosotros, ¿quién? Yeshua, para redimirnos de toda violación a la Torah y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. ¿Y eso somos? ¿Nosotros o no? ¿Estamos deseosos de hacer el bien o hacer el mal? No, hacer el bien. Porque para eso el Padre ha puesto el Ruach HaKodesh que me lleva a mí a hacer las cosas que me enseña la palabra. La gracia me da la libertad y la capacidad de someterme a Yahweh. Por lo tanto, el juicio de Dios es un mensaje. Él sí castiga el pecado. Se levanta en contra de aquello que es impío. ¿Sabe qué es impío? Una persona falta de piedad. Dice que es cruel, duro, inflexible, despiadado. El profeta continúa con este mismo tema. En el verso 7, te haré, dice, un ejemplo o un espectáculo. Las naciones deseaban ese imperio, su poderío, su belleza, la admiración por nunca haber sido derrotada, por sus victorias, de siempre derrotar a sus oponentes. Ahora todas las naciones huirán de ti y se dirán Nínive, es devastada. Devastada es ser totalmente desnudada, vacía, que todo lo que tenga se le quita y por completo de una manera humillante. Yahweh dice suficiente. ¿Será que Yahweh expresa eso? Como creen muchos que Dios dice que Dios siempre tiene misericordia. ¿Será que a veces Dios dice suficiente? Claro que sí. Pero entonces afuera, ¿qué nos enseñan y qué nos dicen? Que Dios siempre tiene misericordia. Nuevas son tus misericordias cada mañana. ¿Pero para quiénes? Para los que amamos al Eterno y lo obedecemos. El que no quiere nada con Dios, ¿qué va a decir? Nuevas son tus misericordias cada mañana. Si no quiere nada con Dios, odia a Dios, aborrece a Dios, se burla de Dios, ¿cómo me va a decir que nuevas son tus misericordias? Gracias por tu misericordia.
No, Señor, no se engaña a sí mismo. Yahweh dice suficiente y Yahweh también lo hace así. Entonces, para que se le quite el engaño y la mentira que el enemigo ha querido colocar, y es que Yahweh siempre, siempre es misericordioso. Él nunca se va a cansar de ser misericordioso. No, Él se cansa, hermano. Él se cansa. Porque los que no aprecian la misericordia, se les quita. ¿No apreció la misericordia? Ok, listo. La misericordia es para aquel que quiera y entienda. Entonces se le quita. Entonces Yahweh dice, suficiente. ¿Estamos conociendo el carácter de Yahweh? Sí. Esta palabra debe enseñarnos que Yahweh se cansa. ¿Se cansa de qué? Del pecado, de la mentira, de la burla, de todo lo que, del orgulloso. Se cansa del rebelde, del que anda en rebelión, de la burla hacia él. Se cansa del que se burla hacia él y a su Torá. Se quita toda la mentira que ha enseñado a Satán a través de los falsos profetas y maestros y pastores, que Dios perdona todo el tiempo, que no importa si vuelve a pecar, que Dios vuelve y te recibe, y así toda la vida. Y todas las mentiras que hemos escuchado y que ya les he expresado. Que todos huirán lejos como prueba de tus horrores. Mire lo que iba a pasar. Y que la calamidad sería tal que ninguna lamentación se correspondería con ella. ¿Quién podrá consolarse con ella? Nadie. Nadie se sentiría mal ni triste por Asiria. Entonces, cuando viene el juicio del Padre, eso produce alrededor. De que ya no hay nadie que consuele, no hay nadie que ayude, no hay nadie que... nada. Porque viene exactamente. Dice en el verso 8, ella era mejor que Amón. Tebas, o en otra versión dice Tebas era una ciudad de Egipto, expotencia mundial que se cruzó en el camino de la expansión de Asiria hacia el sur. Los asirios conquistaron Tebas 51 años antes de darse esta profecía. Para Judá, rodeaba al norte y al sur por Asiria, Yahweh dijo que las mismas cosas horribles que le sucedieron a Tebas, era una ciudad de Egipto, le ocurrirían a Nínive. Este lugar era visto como incapaz de ser atacado. Usaban el mar, las aguas como defensas. El mar era como un muro, porque ellos estaban como hacia la mitad y todo eso era como un muro. Pero Yahweh trajo devastación sobre esa mismo que aparentemente ellos tenían una fortaleza, ¿cierto? Y creían que nunca iba a pasar nada. Pero como Yahweh utiliza aún lo mismo que está alrededor para destruir. Nadie se puede escapar de las cosas secretas que se hacen. La gente cree que se puede rebelar contra Dios y no ser juzgada. Asiria, debido a su poder, tenía aliados, otras naciones que se unían a ella. Etiopía y Egipto, otras naciones que regían en África, habían riquezas y Asiria había tomado control de esa área y eran demasiados aliados. Cuando la profecía nos habla, vamos a ver el verso 10, Nahum 2:10, ya para ir terminando. Pronto la ciudad es saqueada y queda vacía y en ruinas. Los corazones se derriten y tiemblan las rodillas. Estoy bien leyendo el 2, perdón. 3:10. Sin embargo, Tebas cayó y su gente fue llevada cautiva y sus bebés fueron estrellados contra las piedras de las calles hasta morir. Los soldados tiraban los dados para quedarse con los oficiales egipcios como sirvientes, ataron con cadena a todos sus líderes. Esta fue la destrucción de Tebas. Y dice que era peor lo que venía para Nínive. Y tú, Nínive, también te tambalearás como un borracho. Te esconderás por temor al ataque del enemigo. Todas tus fortalezas se derrumbarán. Serás devorada como higueros maduros que caen en la boca de los que sacuden los árboles. Entonces dice que cuando en la profecía nos habla de niños, nos habla de la siguiente generación. Y proféticamente la siguiente generación siempre debe ser una generación de esperanza, ¿cierto? Pero para esta nación, para Nínive, la siguiente generación dice que fue una generación donde iban a caer en peores condiciones, ¿sí? Entonces, donde iban a caer, dice, estrellados en pie de trozos y descuartizados en las rocas. Entonces, mire que el juicio no solamente fue para los que estaban ahorita, sino tristemente para su generación y su descendencia. ¿Por qué cree que venía también para ellos? Porque lo que estaba en la simiente estaba maldito.
Y cuando Dios trae juicio, se asegura de que ni siquiera lo que viene maldito continúe, porque lo que sí se deja vivir, ¿qué pasa? Vuelve y nace una generación peor y más perversa, porque viene con una peor, con su genética viene más maldita y más perversa. Por eso el padre ordenaba que aún los niños fueran. Entonces si uno dice, uy, ese Dios, pero tan malo, ¿cierto? Tan perverso, pero que estaba en esa simiente. Porque al parecer uno ve un niño y dice, tan lindo, pero espere que crezca. ¿Cuál es su generación? ¿Cuál es su simiente? ¿Con qué contaminación y con qué maldición vino? Por eso es que Dios tenía que, o sea, el juicio se extendió tanto hacia también su generación, porque aún su generación, el padre sabía que era una generación maldita y perversa. Y el padre no quería que eso se extendiera. Imagínense si crece la perversidad, si se multiplica a través de bebés que nacen en una condición maldita. ¿Qué pasa? Pues se aumenta la maldad, se aumenta la perversión. Entonces, por eso Dios es tan justo y tan bueno, que eso es lo que nosotros debemos valorar y cuidar, que nosotros se nos fue alcanzada la misericordia y la bondad de mi Padre. Porque mire esta condición de Nínive, o sea, no era cualquier condición. Entonces, cuando vino el juicio de Dios, el Padre se asegura de que esa nación no vuelva a seguir extendiéndose en maldad. Entonces dice que esta nación, aún sus descendientes, su próxima generación, fueron estrellados en pie de trozos y descuartizados en las rocas, llevados a cautiverio y a esclavitud, y les tocaría vivir por vivir conforme al pecado. Eso les tocaría vivir a ellos por vivir como ellos querían, por vivir como les parecían, por olvidarse de Dios. Esa era la condición. La mentira que muchos han creído por no querer seguir los mandatos del Padre, por no querer renunciar a sus deseos, por pensar que pueden vivir una vida doble con Yahweh. Es pensar que pueden seguir haciendo y viviendo como deseen. Todo esto los está dirigiendo a la esclavitud que trae muerte, desánimo, angustia y destrucción completa. Y dice, tú serás embriagada. Esta embriaguez, recordemos que es un intento de escapar de la realidad. También la embriaguez deja a la persona sin estar preparado a lo que sucederá. Y eso estaba Nínive, embriagada. Que el mismo Dios la colocó en esa condición. ¿Para qué? Para que no estuviera preparada para lo que sucedería. ¿Para qué? Para escapar de la realidad que ellos tenían que vivir. Al estar borrachos no estaban preparados y no querían lidiar con la realidad. Asiria era vulnerable, había dejado sus puertas abiertas para que el enemigo los atacara. Punto aquí. ¿Sabe qué es lo que causa de que nosotros seamos o el pueblo de Yahweh sea vulnerable? Las puertas abiertas que dejan. Las grietas que se dejan. Lo que no se cierra del pasado. Lo que no se sana del pasado. Lo que todavía hay en el corazón que no ha querido sanar, que no ha querido dejar, no ha querido renunciar, son grietas y son puertas abiertas para que el enemigo venga y destruya. ¿Por qué sería que Nínive era vulnerable? En este punto, porque había dejado sus puertas abiertas. Y para nosotros nos enseña de tener cuidado, que todavía hay en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué grietas todavía nosotros tenemos que no hemos querido entregárselas a Dios para que sanen, para que Dios restaure, para que eso no sea más adelante? Esa grieta se va, es chiquita al principio, pero después se va y viene el destructor. Entonces, para que el enemigo no venga y destruya, es primero desde ya sanar muchas cosas, cerrar puertas, no dejar puertas abiertas en sus pensamientos, lo que piensa, lo que hace, de su pasado, muchas cosas, hermano. Que el Padre lo que va a hacer en medio de esta semana, porque acuérdese que Dios da una instrucción y ¿qué hace en la semana? Nos la enseña, nos la recuerda para que estemos meditando de día y de noche en ella. Y nos recuerda y nos dice, y ese es el trabajo que debemos hacer y decirle a nuestro Abba, Padre,
¿Qué hay en mí? Muéstrame qué grietas hay en mí, como sacerdote, como hombre de mi casa, como mujer, como esposa, como hijos. ¿Qué hay en mí? ¿Qué puertas abiertas de pronto todavía hay? Porque más adelante, del que no quiera arrepentirse, del que no quiera soltar, del que no quiera dejar, el Padre no lo va a estar cuidando. Porque el Padre está advirtiendo, está diciendo, vea, esto y esto y esto, sanen todo, entreguen, cambien, a tiempo. Pero cuando uno se quiere, se está haciendo necio delante de parte del Padre, ¿cómo va a querer, cómo va el Padre a cuidar a una persona que no quiere, que es necia? A ser vulnerable. Entonces dice Jeremías 51:30, han dejado de luchar los valientes de Babilonia, permanecen en las fortalezas y han agotado sus fuerzas, se han vuelto como mujeres, han sido incendiadas sus moradas, rotos en sus cerrojos. ¿Y por qué hablo de ese punto de mujeres? Porque acá hay un texto que dice el verso 13 de Nahum, tus tropas serán tan débiles e indefensas como mujeres. O sea, ya no tendrán la misma fuerza. La mujer no se puede comparar en fuerza al hombre, físicamente. El hombre es más fuerte, ¿cierto? Y dice que ese pueblo Nínive, que tanto poderío tenía, va a quedar como las mujeres, con la debilidad, o sea, vulnerables a defenderse, porque no tendrán las fuerzas. Y esa fue la condición que el Padre los dejó. Dice en el verso 17, tus guardas y tus oficiales también son como una nube de langostas que se amontonan sobre los cercos de un día frío, pero al igual que las langostas que vuelan cuando sale el sol, todo levantarán el vuelo y desaparecen. Estas langostas cuando está frío en la mañana no se ven, están escondidas en los valles, pero cuando el sol sale devoran todo en un instante y se van de allí. Así ocurrirá con Asiria. Ellos no ven el peligro que les espera. Y por eso que el Padre siempre nos alumbre con su verdad. ¿Sabe qué hace la palabra del Eterno? Primero nos muestra y nos alumbra para saber lo que ha de venir. Nos muestra, nos ayuda a estar preparados. ¿O no? Claro que sí, nos ayuda a estar preparados. Nos muestra para saber el peligro que ha de venir. ¿Qué está haciendo Dios en esta mañana? Nos está advirtiendo, nos está mostrando, nos está abriendo la escritura y está alumbrando nuestros ojos y nuestra alma. Y nos está mostrando para estar preparados. Y no espere a que venga la destrucción o no espere a que venga la consecuencia de no querer cambiar ahorita, hermano. Entonces dice en el verso 19, tu herida no tiene remedio, tu lesión es mortal. Todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Y cierran aún de esta manera. Su herida incurable es la idolatría. La herida incurable de ellos no quisieron cambiar. No hay sanidad para tu sanidad. Perdón, pero no hay sanidad. La sanidad los estaba llevando, o esta condición, a estar quebrantados. Pero como ellos no quisieron, rechazaron quien los podía sanar. ¿Hizo eso Nínive? Rechazó quien los podía sanar. Acuérdese del punto que nosotros hablábamos en Nahum 2, de la condición de estancamiento. Eran aguas estancadas, se habían convertido en aguas estancadas. Entonces, y lo que rodeaba esas aguas estancadas era enfermedad. Y la enfermedad que tenía Nínive era la idolatría. Pero como ellos no quisieron ser sanados ni curados, rechazaron a quien los podría sanar, porque tenían que volverse de sus pecados, dejar su condición. Entonces, ¿qué pasó? Asiria tenía una maldad continua, era malévola, y en sus objetivos todo el tiempo era la maldad. Y así vamos a encontrar personas, hermano, que todo el tiempo es una maldad continua. Y usted va a decir, pero que se arrepienta. No todos se van a arrepentir. Por eso es misericordia que nosotros estemos acá. Que nos arrepentimos en algún momento. Que nosotros reconocimos nuestra condición. Pero no tenemos que acostumbrarnos o no tenemos que olvidarnos de donde Dios nos sacó ni acostumbrarnos a esa condición, sino mantenernos como hombre pobre,
que es la Dale, como hombre pobre. ¿Pobre de qué? De espíritu, que necesita, que tiene hambre y sed del Padre. Por eso siempre debe ser nuestra condición de necesidad hacia nuestro eterno. En cambio, Asiria o personas tenían maldad continua, malévolas. Sus objetivos todo el tiempo era la maldad. Y la maldad va en contra de la palabra. O sea, no querían nada con Dios que por lo tal los lleva a la maldad. No habría deseo en ellos de cambiar. Continuamente estaban en rebeldía. Entonces, vamos a encontrar personas que no van a tener deseos de cambiar. No insista. No se meta en lo que Yahweh ya predestinó o en lo que esa persona tomó esa decisión y quiso hacer. No se meta usted a querer cambiar el designio, hermano, a no ser que Dios le haya dicho. Es diferente que haya dicho. Pero cuando hay personas que no quieren cambiar, no se metan en ese camino. Usted, pero que no, pero por favor, pero es que mire, y si lo traigo para aquí, si lo traigo para allá, y si lo llevo para aquí, si lo llevo para... No se meta más en eso. Ya, hagámonos a un lado, hermano. Por eso es el carácter de Dios que tiene que ser revelado en nosotros. Y ese es el carácter de Dios. Dios no está detrás del que no quiere, ¿o sí? ¿Usted ha visto a Dios insistiéndole al que no quiere? No, Dios no se va a rebajar al que no quiere. ¿Dios qué hace? El que quiere, perfecto, aquí está. Están las bendiciones, está todo lo que quiera. ¿Quiere? Perfecto. ¿Ya no quiere? Perfecto. Pero Él no se está rebajando y no está tratando de todo el tiempo, pero venga, por favor, pero venga, mírenme, pero venga, búsquenme. Venga, acuérdense de mí. Mendigando. Dios nunca va a mendigar su perfecto amor. Dios nunca va a mendigar sus bendiciones. Dios nunca va a mendigar que lo amen. Porque Él es la fuente del amor. Entonces, si Dios no lo hace, que nosotros somos los que tenemos que reflejar el carácter de Dios, pues en nosotros tampoco puede haber eso. De estar nosotros mendigándole a alguien que ame a Dios. Mendigándole a alguien que busque a Dios, mendigándole a alguien que cambie, mendigándole a alguien, venga por favor, pero mire. No, no quiere, no entiende. Y ese es el carácter de Dios, amados. Entonces dice que continuamente andan en rebeldía. Cuando alguien no se arrepiente, Dios traerá sobre ellos juicio. Esta nación no podíamos decir que nunca conoció al verdadero Dios, que nunca le hablaron o nunca supo. Nahum nos enseña, para cerrar en conclusión, que Dios es justo y juzga la maldad, que pone las cosas en orden. Nos enseña cómo se comporta Dios, cómo es su carácter. Nos enseña que este juicio no buscaba traer arrepentimiento en ellos, buscaba traer arrepentimiento en Judá. ¿Sí ve lo diferente? En este juicio el Padre no estaba diciendo, pero mire lo que voy a hacer, arrepiéntanse. No. Lo que estaba trayendo en eso no era para que ellos se arrepintieran, porque Dios sabía que ellos no se iban a arrepentir. Y Dios sabe quién no se va a arrepentir. Dios sabe quién no va a dejar de pecar. Dios sabe quién no va a dejar su maldad. Dios sabe quién no lo va a amar, hermano. De que Él es Dios y Él conoce todo. Desde lo antes hasta lo porvenir, Él conoce el final de todo. Y Dios sabe, hermanos. Y por eso Dios revela su carácter y nos enseña a nosotros. Ahora nos hacemos la pregunta. ¿Hemos conocido el carácter de Dios? Ya el carácter de Yahweh está formado en nosotros. Para nosotros actuar como Dios actúa. Entonces, dice que este juicio buscaba ir a traer arrepentimiento a Judá. ¿Quién estaba viendo todo eso? Judá. Judá estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros? A que lo que Dios está haciendo, a que los que Dios ha permitido que sean ejemplo para nosotros en este punto, traiga a nosotros arrepentimiento. No que en nosotros haya palabras ligeras, porque es que a veces la gente, mire, allá mire su condición. No, sino que nosotros traiga ese temor hacia nuestro eterno y traiga arrepentimiento en nosotros. Padre, mira cómo hemos visto tu poder, hemos visto tus juicios a través de las personas que estaban y ya no están. Coloca mi arrepentimiento.
que en mí haya arrepentimiento. Y eso era lo que el Padre quería hacer, que tuviera Judá en su corazón. Estudiamos este libro para nosotros poder entender la naturaleza de Dios, de que Él no puede ser burlado, de que todo lo que habla lo ejecuta y que nosotros como su pueblo debemos temerle aún mucho más. Que debemos pensar, que debemos pesar nuestros caminos, nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestra manera de cómo le estamos siguiendo. Si aún seguimos siendo condescendientes con el pecado en mi vida, en mi casa, en la comunidad, no podemos ver a Dios a la luz de nuestros pensamientos, sino a la luz de su verdad, que son las Escrituras. Yo no puedo ver a Dios a lo que yo creo y a mí me parece que es Dios, sino acá, en las Escrituras. Y Nahum nos enseña esa parte de Dios. El carácter de nuestro Abba a través de nuestro amado Yeshua se revela como cordero, ¿cierto? Pero también, y no se nos puede olvidar, que Él también viene como león, viene con juicio y con espada. Y muchas veces pensamos que este carácter será revelado hasta el día que Yeshua regrese, y no es así. Durante este peregrinaje, Él nos va mostrando que cada vez que en su misericordia nos permita seguir andando, nos permita amarlo más, temerle más, ser más reverentes y no olvidarnos con quién estamos andando. No es cualquier Dios que lo podemos seguir como se nos antoje y vivir una vida opuesta a su Torah. Entonces, muchas veces nosotros decimos, es que Yeshua viene como león. No, ya Yahweh se está manifestando como león. ¿O no? Claro, ya Yahweh se está manifestando en ese carácter. Entonces nos enseña a nosotros a andar mejor con Dios, a amarlo más, a temerle más, a no vivir como se nos antoje. Y por tal razón el Abba nos va revelando su carácter, ya que en los últimos tiempos la maldad se aumentará, ¿sí? ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí. Y no solo en el mundo, sino dentro del mismo pueblo de Dios. El amor de muchos, ¿qué pasará? Serán crueles, sin piedad, despiadados, sin gratitud, sin temor a Yahweh, sin temor a pecar. Viendo los milagros de misericordia no les importará y querrán seguir aún con mayor desenfreno sus pasiones, sus deseos, su carnalidad, queriendo buscar su poderío, su gloria, sus propios deseos, como lo vimos a través de este imperio asirio. Y estamos en los últimos tiempos. Y eso, ¿quién nos lo habla? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, además entiende esto, en el Aharín Hayamín vendrán tiempos difíciles. La gente será amadores de sí, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles, sin piedad, sin compasión, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, hinchados con vanidad, amando el placer más que a Yahweh, según retienen la apariencia externa de religión, pero niegan su poder. Mantente alejado de estas personas como estas. Conclusión del libro de Nahum. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Y por eso dice que esto es lo que vendrá y lo que estamos viviendo, el cual nosotros tenemos que guardarnos. Por eso decía, ten cuidado, Timoteo, porque mira cómo vendrán los tiempos. Ten cuidado, pueblo de Yahweh, porque mira los tiempos que estamos viviendo. Por eso dice, estas personas retienen apariencia externa de religión. Entonces, ¿de dónde el Padre nos dice tengamos cuidado? Dentro del pueblo. Tengamos mucho cuidado, amados. Corazón es engañoso. Guardémonos mucho, mucho y pidámosle mucho al Padre que guarde nuestro corazón cada día. Que nos ayude a mantenernos en su verdad. Que nos ayude a mantenernos en la humildad. Que guardemos mucho nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y por eso dice el Padre lo que nos enseñaba hoy. Mantente alejado de personas como estas. ¿De quiénes? De los que leímos en los versos anteriores, de los desobedientes, de los ingratos, de los insensibles, de los calumniadores, de los desobedientes a los padres, de los traidores, de los que aman el placer más que Yahweh. Aléjese de ellos. Y es algo que Dios nos manda. Entonces, amados, los que nos vieron también a través del canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, que el Padre les bendiga y que el Padre nos ayude a mantenernos en este camino que nuestro Abba por misericordia nos da. Bendiciones para todos y shalom, shalom.